Bueno, hermanos, como ya hemos comentado, los días viernes vamos a empezar con una nueva serie y vamos a utilizar un material del pastor Joel Vicky. Es bastante interesante lo que él tiene en este libro acerca de lo que es el culto familiar. Esto es algo que, como les decía, se ha desplazado de nuestros hogares y se ha desplazado aún de muchas iglesias locales, y esto es vital para el creyente. Esto es de suma importancia para el creyente, porque venir un viernes, venir un domingo y escuchar la palabra de Dios y retirarnos, guardar nuestras Biblias hasta nuevamente reunirnos, estamos perdiendo nuestro tiempo al hacer las cosas de esa manera, ya que debe haber una intimidad con nuestro Dios para que en nosotros esté ese deseo y esa conexión con Él, porque de nada sirve hacerlo de esa manera. Es algo, sinceramente, un esfuerzo inútil venir 2 días, escuchar la palabra y luego olvidarme de la Escritura. Eso está mal de parte de las congregaciones y de parte de nosotros en nuestros hogares. Está muy mal eso. Entonces vamos a apoyarnos en este material de este pastor para conocer y aprender acerca de lo que es el culto familiar y su importancia. La mañana de hoy empezaremos con fundamentos teológicos del culto familiar. Esa sería la primera predicación. La segunda sería el deber del culto familiar, implementación del culto familiar, objeciones del culto familiar y motivaciones del culto familiar. Esas serían las 5 predicaciones que estaríamos viendo acerca de lo que es el culto familiar y su importancia para nosotros. Esperemos en el Señor que todos podamos entender esta gran verdad y todos podamos abrazar esto, ya que es de suma importancia para nosotros como creyentes. Medite en esto y es muy importante, hermanos, muy importante. Yo he estructurado la predicación de la mañana de hoy en 2 partes. Estaremos en Efesios capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. El título será el mismo, Fundamentos Teológicos del Culto Familiar, que es la primera. Nuestra primera estructura de nuestro pasaje es: el Padre es el verdadero fundamento. El Padre es el verdadero fundamento. Y la segunda, el origen de la familia. El origen de la familia. Por lo general, en otros lugares, en otras congregaciones, cuando escuchamos la palabra teología, algunas personas huyen a esto, algunas personas no les agrada y toman texto de la palabra de Dios para decir algo que no es así, como que la teología mata, como que la teología no hace falta, como que yo no entiendo la teología. Pero viéndolo de una forma muy sencilla, imagínese una gran autopista que tiene 4 canales por donde deben circular los carros y no tiene un rayado. ¿Por dónde se dirigen? ¿Cómo hacen para ellos saber que hay 4 canales allí y que deben estar incorporados cada uno en un canal? Eso sería un desastre para los conductores. Imagínense ahora nosotros como creyentes sin tener la teología en nuestras manos. Es como agarrar toda la Escritura y sacar textos y hablar cosas sin una línea, sin saber qué es lo que estamos diciendo. Entonces, la teología es vital para el creyente, es vital para la Iglesia de Cristo, ya que ella, cuando hablamos de teología, estamos hablando de un estudio fundamentado, centrado en el Señor, en Dios y en la relación que Él tiene con sus criaturas. Esa es la teología de los creyentes o del cristiano como tal. Es ese estudio sistemático, ese estudio que se encarga de enseñarnos cómo trabaja Dios, enseñarnos cómo Él actúa en base a nosotros, que somos sus criaturas, que somos su creación. Si nosotros no tenemos esto claro por medio de este estudio teológico, en vano somos creyentes, porque no sabemos en realidad a quién seguir, no sabemos en realidad a qué aferrarnos. ¿A qué nos vamos a aferrar si no sabemos exactamente lo que estamos haciendo? Por eso es que es de suma importancia.
Vamos a leer nuestros dos versículos de Efesios, capítulo 3, sería el versículo 14 y el versículo 15. Dice el apóstol Pablo a los Efesios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Esos serán nuestros dos versículos. Entonces, el título de nuestra predicación, como les he dicho, nos habla de lo que es el fundamento teológico del culto familiar. Pero, ¿qué es un culto? ¿Qué nosotros podemos entender o saber qué es un culto? Un culto se observa a lo largo de toda la historia de lo que ha sido el pueblo de Dios, es que ellos presentaban un sacrificio, ellos presentaban una ofrenda a Dios, y eso era en simbología de adorar a Dios. También cantaban alabanzas, y todo esto era parte de lo que era el culto. Hoy en día nosotros no necesitamos sacrificar un animal como tal, pero como dice Pablo, el culto es esa mente centrada en Él, es nuestro culto racional, nuestro cuerpo, nuestra consagración, nuestra adoración a Dios. El culto en nuestros hogares debe estar basado en lo que es la alabanza, en lo que es la lectura bíblica, en lo que es la adoración. Esto es parte de lo que es el culto familiar. Sentarnos, escoger un tema, un versículo, un capítulo y leerlo, meditarlo y orar en base a esto. Cuando nosotros hacemos esto de forma continua en nuestros hogares, nos estamos reevangelizando nosotros mismos. Nos estamos mostrando la verdad de Dios que hemos escuchado el día viernes, que hemos escuchado el día domingo, en nuestro caso. Nos estamos recordando las verdades de Dios cuando hacemos esto en nuestros hogares. Por lo general, nuestra iglesia local tiene como costumbre dar una cita los días martes para meditar. Pero ¿qué de los demás días? ¿Qué hacemos los demás días con el culto familiar? ¿Qué cita implementamos si lo hacemos? Entonces, allí ya empieza lo que es meditar en lo que es el culto familiar. Luego también nos habla de lo que es el fundamento. El fundamento es una base, es un apoyo, es un cimiento, es algo sólido. Y esto se utiliza para sostener una estructura, para sostener un cuerpo. ¿Qué sostiene nuestro cuerpo? Nuestra columna sostiene nuestro cuerpo. Si se daña un pequeño disco de allí, quedamos en silla de ruedas, no nos podemos levantar. Entonces, el simiente, la base del creyente es Dios mismo, es el Padre Celestial, ese es nuestro gran Dios, Él es nuestro simiente, Él es nuestra base sólida y a Él debemos acudir. Y esto solamente lo logramos nosotros por medio del estudio de su palabra, por medio de estos cultos familiares. También tenemos esa palabra teología que está allí involucrada. Hay 5 ramas de lo que sería la teología, y la primera de ellas nace en 1960, y esta teología se esfuerza por solucionar el problema de los pobres, pero ellos se aferran en la teoría del marxismo. Ya por ahí esta teología no beneficia al creyente, porque el marxismo, socialismo, comunismo, ya este tipo de cosas vemos las consecuencias que traen a las naciones. Entonces este tipo de teología no nos beneficia a nosotros como creyentes. La segunda de ellas es la teología de los procesos. Es aquella que rechaza la inmutabilidad de Dios, y esta afirma que Dios está evolucionando constantemente, y es algo totalmente errado. Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios es el mismo que creó el mundo y es el mismo que creó a todos los hombres, y es el mismo que fundó su iglesia, es el mismo que dio la vida por su iglesia. Él no cambia, Él es inmutable. Entonces, ese estudio teológico acerca de que Dios va cambiando, va evolucionando, es falso. No debe ser abrazado por nosotros. La tercera, es la teología de la teología filosófica,
es aquella que está argumentando a favor o en contra de Dios según sus atributos. Es decir, agarran un atributo de Dios, lo discuten, no me cuadra y lo rechazan. Eso no debe ser así, porque los atributos de Dios pertenecen a Él y también son inmutables, no cambian, son permanentes. La cuarta es la teología de la naturaleza, y esta es impresionante porque ella intenta obtener el conocimiento acerca de Dios, pero sin que Dios se lo revele. Es también algo absurdo porque Dios es el que se revela al hombre. Yo puedo esforzarme por tratar de conocer a Dios a mi manera, y es algo errado. Hace poco la persona con que trabajo me dice, no, pero es que yo también creo en Dios, yo creo en Dios. Y yo le digo, sí, pero es que tú crees en Dios a tu manera. Tú les dictas leyes a Dios, y no es así. Dios impone sus leyes y nosotros debemos sujetarnos a sus leyes, porque entonces tú tienes un Dios así chiquitico, y lo tienes allí y tú le dices, bueno, yo quiero que hagas esto por mí, y de resto yo no tengo nada que ver con ese Dios. Eso es algo errado, falso. Entonces nosotros como creyentes tampoco nos podemos aferrar a este estudio. La última es la teología negativa, que es aquella que desplaza a Dios de su eternidad y también es conocida como el misticismo. Ese estudio desplaza a Dios de su eternidad, es decir, Dios no es eterno. También es un estudio a conveniencia del hombre, a lo que es el criterio del hombre. Y son estudios, hermanos, que nosotros debemos tener muchísimo cuidado de no abrazar. Y por eso la importancia de estar siempre reunidos en nuestros hogares, viendo y discerniendo lo que Dios dice por medio de su palabra. Vamos a leer nuestro versículo 14, a ver lo que dice Pablo acerca del fundamento de Dios. Dice Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, veamos un poco el contexto acerca de esta carta a los Efesios. Pablo escribe esta carta estando preso. Él estaba preso en Roma cuando escribe esta carta. Si usted lee el capítulo 3 completo, usted se va a dar cuenta de todas las cosas que Pablo les está diciendo a los hermanos de Éfeso. Es impresionante cómo un hombre estando preso, como un hombre estando encadenado en una catacumba allí, encerrado en ese lugar, cómo este hombre tiene una percepción, tiene una buena teología, un buen estudio acerca de Dios, de cómo trabaja Dios, de cómo hace Él las cosas. Y Él les dice a los hermanos de Efesio que Él por esa causa dobla sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En aquel entonces, comúnmente se oraba a Dios, o en los cultos por lo general, se hacían de pie, nadie se inclinaba. Y Pablo les dice a ellos, yo por esta causa doblo mis rodillas ante ese gran Dios. Es decir, Pablo conocía la grandeza, el fundamento de Dios en todo su esplendor, y él dice, yo me inclino ante este Dios que es el verdadero Dios. Porque recordemos que los efesios eran gentiles, no tenían ese conocimiento como los judíos acerca de Dios, que sí se arrodillaban ante nuestro Dios, pero los efesios no conocían esto. Y Pablo les muestra a ellos que Él se inclina ante la grandeza, ante el poder, ante la grandeza de Dios. También algo interesante acerca de lo que es la carta a los Efesios, es que esta carta es una carta que no contiene exhortación a la iglesia de Éfeso, sino que por el contrario trae soluciones a los problemas que ellos estaban experimentando, y uno de ellos era lo que nos muestra el verso 13 acerca de que Pablo dice, yo, porque está en una conversación con ellos, yo no quiero que ustedes desmayen porque yo estoy encarcelado. Yo quiero que ustedes se mantengan firmes y sólidos en la fe que es en Cristo Jesús, en la gracia de la cual Él los ha hecho participantes a ustedes. Él está mostrando a nuestros hermanos de Éfeso lo sólido y lo estable que es Dios, y que eso se puede transmitir al creyente. Es decir,
por medio de la teología de Pablo, él les enseña a los hermanos de Corintio que ese Dios es un Dios personal, es un Dios que se está relacionando de forma constante y de forma permanente con sus criaturas. Y eso es lo que él quiere transmitirle a ellos, que ellos aprendan a confiar y a depender de ese gran Dios. Esta carta también es de suma importancia porque ella muestra, es escrita en un estilo de carta, pero en realidad es más una oración viva de parte de Pablo hacia Dios en base a los hermanos de Éfeso. De hecho, la oración de Pablo comienza en el verso 14 hasta el verso 19 y él está mostrando allí que él le pide a Dios para que Dios fortalezca su fe, para que Dios los arraigue y los pueda hacer sólidos a ellos en la fe, que es en Cristo Jesús. Y esto, ¿cómo estás logrando esto, Pablo? ¿Cómo está haciendo Pablo que nuestros hermanos de Éfeso abracen esto? Por medio de la oración. Él dice, doblo mis rodillas ante el Padre. Es decir, por medio de la oración de Pablo, él suplica a Dios para que él pueda poner a estos creyentes sólidos y cimentados en la fe y en el amor. Y esto lo está haciendo él por medio de la oración. No es un tipo de conjuro, no es un tipo de, bueno, haz esto así para que te vaya bien o para que puedas salir de esto. No, Pablo hace esto por medio de la oración. Y es allí donde surge una pregunta. ¿Nosotros hacemos este tipo de oraciones por nuestros hijos, por nuestras esposas, por nuestros esposos en algunos casos, por nuestras iglesias locales? ¿Hacemos este tipo de oración para que nuestros hermanos estén cimentados y fortalecidos en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús? Son preguntas que debemos hacernos. A veces decimos, pero ¿por qué voy a orar? Ya he orado por muchas cosas. Nunca se acaba el orar por algo. Siempre hay algo por qué orar. La cuestión es que todas las cosas que hacemos en el día hacen que esa oración sea desplazada de nuestra vida. A veces, volver otra vez a la iglesia es impresionante cuando el creyente cae en ese círculo. Es como un círculo vicioso, donde, bueno, este día es que debo ir a la iglesia y de resto me olvido de la palabra de Dios. De resto no tengo nada que ver con Dios. Por eso encontramos iglesias débiles, hogares débiles, donde no sé qué le pasa a los hermanos en la iglesia, pero la pregunta es, ¿qué está sucediendo en tu hogar? ¿Qué está sucediendo en tu casa con ese altar familiar, con esa conexión con tu Dios? Porque no se trata de que la iglesia le imponga a los hermanos que deben orar. Esto es algo que debe ser obvio, que debe ser espontáneo en la vida del creyente, porque si usted depende del fundamento de Dios, usted depende de ese Dios en las aflicciones, en los momentos de alegría, no hace falta que se le diga que debe orar. No hace falta que se le dé un texto clave para que usted lo lea y pueda meditar en él. Esa es su responsabilidad como creyente, para que no vengan esos momentos de apatía o esos momentos donde no sé por qué orar, no sé qué hacer, necesito un consejo, necesito una ayuda, pero debemos meditar en la palabra, debemos ver en la palabra lo que Dios quiere. Esta semana es algo personal, pero tenía un problema, tenía algo que me aturdía un poco y me siento con los niños, busco un texto, traté de explicarles su contexto de qué era lo que estaba sucediendo con este hombre. Este hombre estaba preso, estaba desanimado. Dios le dice, clama a mí y yo te responderé. Entendiendo la circunstancia de este hombre, oramos en base a esto. Y el Señor, como yo les decía a ellos, el Señor puede responder de forma inmediata, pero quizás si Él ya no quiere, no se sigue con eso que se está haciendo. Pero el Señor responde de forma inmediata. Entonces son cosas, hermanos, que simplemente debemos ir, no a la Escritura a buscar soluciones, porque no es un libro de soluciones, es un libro que fortalece tu vida espiritual, pero cuando estás sólido en la palabra puedes encontrar con claridad para resolver ese tipo de problemas, para tú afianzarte, para tú fortalecerte. ¿Qué está sucediendo con Pablo? Él está preso, pero él no pierde de vista el blanco que es Cristo.
Él no pierde de vista las herramientas que debe utilizar en medio de las dificultades, en medio de las aflicciones, en medio de los problemas, que dice Él, yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para que me saque de este problema? Es lo interesante. ¿Para que me liberen de esta prisión? No, para que ustedes sean fortalecidos, para que ustedes sean cimentados en nuestro gran Dios, en la fe que es en Cristo Jesús, en la gracia que Él ha traído a nuestras vidas. Por eso, cuando veía este versículo, le colocaba como título a nuestra primera parte, Dios es el verdadero fundamento. Él es la verdadera ancla de la vida del creyente. Y nosotros debemos apegarnos a esto, debemos cimentar nuestras vidas en esto, por medio de la oración y por medio de la lectura de la palabra de Dios. También vemos que Pablo hace todas estas peticiones en favor o en función de los hermanos de Éfeso. Y es el punto principal para nosotros hoy en día. Es lo que nosotros debemos hacer como iglesia local. Debemos orar los unos por los otros. Quizás no tengo problema en mi hogar, no tengo dificultades económicas, no tengo ningún tipo de inconveniente. Por eso no voy a clamar a Dios, pero quizás yo no lo tengo, pero mi hermano sí. Quizás mi hermano no tiene trabajo, quizás mi hermano está pasando por una situación difícil, espiritual, con su esposa, con sus hijos. Entonces voy a orar por mi hermano, para que mi hermano sea cimentado en la fe, para que mi hermano se fortalezca en la fe, y luego voy y hablo con mi hermano. Entonces nunca es como en una empresa. El jefe siempre te va a decir, si estás aquí, aquí siempre hay trabajo, aquí siempre hay algo que hacer. Nosotros al ser partes del cuerpo de Cristo, siempre hay por quien orar, siempre hay por quien interceder como un cuerpo. También es importante lo que es esta adoración que Pablo está haciendo en función a los hermanos. También es importante que nosotros la hagamos en nuestros hogares para que nuestros hijos y las personas que están con nosotros no tengan una fe teórica, decir, bueno, sí, yo soy creyente, yo tengo fe en Jesús, pero hay momentos de dificultad y dicen, no, yo como que no voy más a la iglesia. Yo no puedo con esto es muy difícil. Esto es una fe teórica. Él simplemente dice, pero a la hora que la cosa se pone muy chiquita, yo me retiro. Y no está bien. Volvemos al punto. Pablo estaba preso. ¿Y qué hace Pablo? Bueno, ya, Señor, yo estoy preso. Yo no puedo seguir ayudando a la iglesia. Por el contrario, es en el momento donde Pablo escribe más cartas estando preso. Es impresionante cómo este hombre estaba tan fundamentado en lo que es nuestro gran Dios, que él, estando libre, perseguido, evangelizaba donde quiera que estaba. Estando preso, se sienta y no pierde su tiempo, sino que empieza a escribirles a todas las iglesias con la finalidad de ayudarlos, con la finalidad de que estuvieran sólidos y cimentados en Dios de manera correcta. ¿Qué quería Pablo con esto? Que eso continuara, porque Pablo en uno de esos encarcelamientos sale directo a ser decapitado. Él simplemente quería que las iglesias abrazaran esto y que esto se siguiera desarrollando. ¿Y cómo se desarrolla? Aquí en la iglesia y en nuestros hogares. Si en nuestros hogares no se hace esto, vamos a estar muy débiles, vamos a estar sin fuerzas, no vamos a querer seguir adelante. Cuando escuchemos la palabra va a ser muy pesada, y vamos a decir los hermanos, porque vemos al hombre, porque no estamos en una relación con Cristo, no estamos en una relación con Dios, y siempre vamos a ver es al hombre, porque la palabra de Dios es la que te muestra a Cristo y te muestra que Él está pidiendo demandas de ti como persona, que tú cambies. Ayer hablaba con un niño que asiste a este lugar, él me decía, yo le decía, ¿cómo te sientes tú al venir a la iglesia? Y me dice, ¿qué? Yo le digo, ¿qué ves tú diferente? Y él me dice, lo que veo diferente es que ahora mi mamá me regaña mucho y creo que ya no me quiere. Y yo le digo, por el contrario, si ella está más encima de ti es porque te ama, porque te quiere y quiere que seas diferente, que seas mejor. Eso es lo que quiere ella. Pero no puedes decir eso.
Si ella no te quisiera, no te dijera absolutamente nada, 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 nada. Y tomando esto a reflexión, nuestro Dios constantemente nos está exhortando a que si hemos fallado, vayamos en arrepentimiento. Si hemos hecho lo malo, debemos arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Él por medio de su palabra. Y no podemos decir Dios no me ama o los hermanos no me aman, sino que quieren que nosotros cambiemos, que seamos diferentes, que aprendamos a corregir nuestros errores, porque estamos llenos de errores, estamos llenos de muchas cosas las cuales no agradan a nuestro Dios. Esta responsabilidad es de todo padre, de todo pastor, de todo líder, de inculcarnos a nosotros en lo que es la adoración familiar y lo que es el culto familiar. Todos nosotros somos representantes o somos representados. El padre de familia representa a su esposa y a sus hijos. El cuerpo de la iglesia, o lo que es el pastor, los líderes, ellos representan a la membresía. Los legisladores de un país representan al pueblo, es decir, representamos y nos representan. Pero a nosotros hay alguien que nos representa, que es sumamente importante, y es donde nosotros debemos meditar, porque Él nos está representando ante el Padre, y eso lo encontramos en Romanos capítulo 5, donde dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Quién es el representante de nosotros en los cielos? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nosotros nos comportamos ante las demandas de Él? Porque Él hace demandas a nosotros, porque Él está intercediendo por nosotros. Pero ¿cómo nos comportamos nosotros ante Él? Es como cuando hablamos con nuestros hijos. Yo lo represento a ustedes. Lo que ustedes hagan mal, eso cae sobre mí. Lo que la iglesia hace mal cae sobre Cristo. Porque dice, y eso que son cristianos, y eso que siguen a Cristo, pero mira cómo se comportan, mira cómo viven. Entonces es delicado, hermanos, esto, porque nuestro Señor Jesucristo nos está representando a nosotros. Y es lo que Pablo le dice a los hermanos, que Él dobla sus rodillas ante el Padre y ante nuestro Señor Jesucristo para que Él nos ayude. Pablo está allí representando a los hermanos de la iglesia de Éfeso ante el Padre y ante nuestro Señor Jesucristo. Y esa responsabilidad estaba sobre Pablo, y Pablo, un hombre responsable, lo presenta ante Dios. Y eso ahora cae sobre nuestro Señor Jesucristo, que es el representante de lo que es la iglesia universal. Entonces, ¿cómo nos comportamos nosotros ante esa representación de nuestro Señor Jesucristo ante el Padre Celestial? Vamos a pasar a nuestra segunda parte. Entonces hemos visto el fundamento. ¿Quién es el fundamento? Es nuestro Dios. Vemos la teología, vemos los diferentes tipos de teología que hay, y vemos que nosotros nos centramos en la teología que estudia de forma sistemática y centrada a Dios y cómo Él se relaciona con nosotros. Quisiera que pasáramos a nuestro segundo punto, el cual nos habla del origen de la familia. Y es bastante interesante esto, ya que hemos hablado de que representamos a alguien o que nos representan a nosotros. En el principio, cuando el Señor creó a Adán, Él fue el representante de todas las familias de la tierra. Él era el que estaba allí en comunión con Dios y en representación de todas las familias. Pero Adán falló. Adán dañó la adoración. Adán dañó la intimidad que podíamos tener nosotros con Dios. Eso se dañó. Y esa adoración, esa alegría que producía, eso se convirtió en miedo, se convirtió en un horror. Estar delante de la presencia de Dios, lo vemos como el pueblo cuando escuchaba la voz de Dios no quería acercarse, porque le temían, tenían un miedo a acercarse a Dios. Y en el principio no fue así, pero Adán, que era nuestro representante en ese momento, dañó todo lo bueno que Dios había hecho. Pero
Los planes de Dios jamás pueden ser frustrados. Los planes de Dios jamás pueden dañarse o destruirse. ¿Qué hace nuestro Dios aún estando Adán y Eva allí? Él les habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, de que Él vendría a este mundo y de que Él moriría ya en el Gólgota, que Él iría a la cruz para que nosotros pudiéramos nuevamente, como familias, acercarnos nuevamente a Dios, que es nuestro centro en esta mañana. Es lo que Dios hizo de forma inmediata. ¿Qué hace Él? Presenta a Cristo como que Cristo es el que va a destruir, y de hecho lo hizo, destruir el pecado que está entre nosotros y Dios. Entonces, el Señor no pierde tiempo, el Señor no deja que sus planes se dañen, sino que inmediatamente presenta la solución ante el problema que está allí. Y es el verso 15 que nos dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Hablando acerca de lo que es la familia. Estábamos allí, eso se dañó, pero nuestro gran Dios inmediatamente muestra o da la solución a este problema y nos enseña nuevamente que es lo interesante, lo majestuoso de Dios, que Él al ver que nosotros dañamos todo, Él mismo muestra un camino a nosotros para que nos acerquemos a Él, para que esa adoración que se había perdido, esa adoración que Adán dañó, pisoteó, eso vuelva a ser levantado, eso vuelva a ser restaurado. Los hombres del Antiguo Testamento, como Moisés, como Josué, como Abraham, Noé, todos estos hombres, donde quiera que llegaban, levantaban un altar a Jehová. ¿Por qué? Porque ellos sabían que era la forma de agradecerle, de mantener una comunión íntima con su Señor por todo lo que hacía, en la parte literal y en la parte espiritual también, porque eso los mantenía sólidos a ellos. Eran hombres que a lo largo de la historia vemos que en ocasiones fueron seducidos por el mal, pero ellos actuaban en base a lo que la palabra de Dios les enseñaba. Aquellos reyes que llegan cuando Abraham libera a Lot, le dice, bueno, pero toma el botín. Y él le dice, no puedo hacer eso, para que pues digas que tú me enriqueciste. Y son estatutos y decretos que Abraham conocía de su Dios y los mantenía, porque de forma constante y frecuente estaba allí en ese altar presentando sacrificio a su Dios. Entonces, con la solución que presentó nuestro gran Dios a lo largo de la historia acerca de esa ofrenda única y perfecta, fue haciéndose de forma muy borrosa, pero actualmente ya eso está consumado, ya eso está hecho, y nosotros podemos, hermanos, tener una comunión genuina y perfecta que era el estándar divino, como lo dice Primera de Juan 1:3, y dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nuevamente la relación es, hay una reconciliación con nuestro Dios. Por eso, básicamente sería un pecado de parte nuestra olvidarnos de la Escritura durante toda la semana y simplemente agarrarla corriendo, ya nos vamos, es tarde, y agarrar la Biblia y salir corriendo a la iglesia. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos engañando a nosotros mismos, porque Juan dice en el Evangelio que si tú estás allí, verdaderamente tienes una comunión con el Padre y con nuestro Señor Jesucristo. Es algo directo. No necesitamos un intermedio como sucedía en el Antiguo Testamento. Y es algo directo. Usted con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces vemos que está allí esa unidad de los hogares cristianos con esa Trinidad nuevamente. Algo que nuestro representante en el principio dañó, nuestro Señor Jesucristo, el nuevo Adán, reanudó esto. Él hizo una reconciliación para que nosotros nos acercáramos nuevamente al trono de la gracia de Dios. La pregunta es, ¿nosotros lo hacemos? Cuando nos dicen, hermano, lea una cita, medite en la cita, ore en base a esa cita. ¿Lo hacemos? ¿O
los trabajos que tenemos que hacer, las cosas que tenemos que hacer, nos afanan y nos agotan tanto que no lo hacemos. Debemos meditar en eso, debemos tener eso presente en nosotros para poder cumplir con lo que Dios está haciendo. Este principio de representación es visible a lo largo de la historia de todos estos hombres de Dios, como les mencioné, Noé, Job y la descendencia piadosa de Seth. Ellos presentaban constantemente un sacrificio por sus hijos, porque ellos, Job en particular, decía: yo no sé qué han hecho mis hijos, yo no sé cómo se han comportado mis hijos no estando conmigo. Y él constantemente presentaba un sacrificio, se presentaba ante Dios, él y toda su familia, cumpliendo también esa función de sacerdote en su hogar para presentarlos a todos ellos. Y nuevamente volvemos al punto de nuestra familia. Los padres de familia deben hacer esto con sus hijos, con sus esposas. Los líderes de iglesia, los pastores de iglesia deben hacer esto con su pueblo, presentarlos ante Dios de forma constante para que ellos vayan experimentando esa relación genuina con su Dios. No solo el pastor tiene la responsabilidad de orar, no solo el pastor tiene la responsabilidad de estudiar, nosotros también la tenemos, porque el pastor no nos va a llevar a nosotros y le va a decir a nuestro Señor Jesucristo: todos ellos asistían a la iglesia, ellos no faltaban nunca, recíbelo, Señor. No, nuestro Señor Jesucristo nos va a evaluar a cada uno según la responsabilidad que tenemos en este mundo. Usted es pastor, usted tiene la responsabilidad de una grey. Usted es padre de familia, usted tiene la responsabilidad de su esposa y de sus hijos. Pero yo estoy soltero. Usted también es responsable de su vida, de sus actos, de lo que usted hace. Si lo que usted hace en su vida es algo egocéntrico, todo personal para usted, ya está fallando. ¿Por qué? Porque esto del culto familiar nos habla de algo colectivo. Yo debo trabajar en función de otros, no solamente de mí, sino en función de otros también, porque eso es el mandato de Dios. Es lo que Pablo está haciendo y es lo que se demanda de nosotros como creyentes. Y una muestra de esto es lo que hace Pedro en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 39. El apóstol Pedro le recuerda a los judíos la promesa que se le había hecho a Abraham acerca de sus familias. Hechos, capítulo 2, versículo 39. Está diciendo Pedro a ellos: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto no solo quedaba en que esa persona se iba a bautizar simplemente él, sino que toda su casa iba a ser parte de esto, como lo que sucede con Cornelio en aquel entonces. El apóstol Pablo también lo recuerda en el libro de Primera de Corintios. Pablo también recuerda esto a los hermanos. Primera de Corintios, capítulo 7, verso 14. Dice el apóstol Pablo: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Vemos la responsabilidad que tenemos nosotros ante Dios, y aquí habla en el contexto que está hablando de una persona incrédula, pero cuando hay una consagración, cuando el altar familiar se hace con regularidad, se llega al punto de poder santificar a los que están en nuestro hogar, aunque no sean creyentes. Es interesante esto, lo que se logra cuando está esa consagración, esa unión, esa comunión con Dios. ¿Qué sucedía con Moisés cuando descendía de hablar con nuestro Dios? Su rostro brillaba porque veía la gloria del Padre. Y esto atemorizaba a todos los que estaban allí, pero era la santidad que emanaba de este hombre al estar en la presencia de Dios. La pregunta es, quizás mis hijos no puedan ser creyentes, pero ellos deben estar sujetos y van a ser santificados según la comunión que tenga nuestro hogar con el Padre Celestial. Y en aquel día que ellos les corresponda tomar su decisión, ellos decidirán, pero ellos deben ser saturados por la palabra de Dios para, como dice la misma Escritura, para que cuando sean viejos no se aparten,
Cuando sean maduros, no se aparten de la fe, sino que ellos vean y reconozcan a Dios como su Señor y Salvador. Pero mientras tanto deben estar sujetos a la autoridad de sus padres para que sean santos como Pablo lo está mostrando. Luego, viendo todo esto que hemos visto, podemos ver los resultados de lo que es ese culto familiar, de lo que es ese altar familiar, y el apóstol Pablo se lo recuerda al joven Timoteo. En 2 de Timoteo, Pablo le dice a él, y es impresionante, porque no había un hombre en el hogar de Timoteo, sino que las mujeres hicieron este trabajo. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice Pablo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vemos el trabajo que hizo la abuela de Timoteo y la madre de Timoteo en él, y este hombre llegó a ser un ministro fiel del Evangelio. Pero ellas sabían que Timoteo iba a llegar a este punto. Ellas no sabían, pero su responsabilidad, la responsabilidad del padre, de la madre, es inculcarle a sus hijos la verdad de las Sagradas Escrituras, mostrarle a ellos que Dios es el Salvador, que Él los puede redimir de sus pecados, porque si no serán condenados al infierno eterno. ¿Por qué? Porque son pecadores, y la paga del pecado es la muerte en el infierno eterno. Entonces, la responsabilidad del padre, de la madre, aún hasta de la abuela, si es creyente, es inculcarle a los niños que Cristo es el Salvador. También tenemos otra cita, ahí mismo, 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Vamos a leer el verso 14. Dice Pablo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Esa, hermanos, son las consecuencias del trabajo de nosotros. Si nosotros hacemos un buen trabajo con nuestros hijos, al inculcarle la palabra de Dios, al hacer de forma constante el altar familiar, estas serán las consecuencias. Ellos tendrán herramientas para ser salvos en aquel día. Y ese es nuestro trabajo. Esa es nuestra responsabilidad en nuestros hogares. Y es la responsabilidad del pastor también en las iglesias, de enseñar esto para que sus miembros aprendan esta verdad. Y luego se vaya propagando en cada hogar diariamente. Esto debe hacerse diariamente. Dice, desde la niñez has aprendido las Sagradas Escrituras. O sea que los niños pueden aprender también la palabra de Dios. Y es lo esencial de esto, que ellos la aprendan, porque ellos van también a dar cuenta de su vida. Porque su vida es su vida y mi vida es mi vida. El hijo no llevará el pecado del padre y el padre no llevará el pecado del hijo. Cada quien lleva las consecuencias de sus pecados. Entonces a nosotros, al ver a nuestros hijos haciendo cosas malas, cosas que no le agradan a Dios, debemos enfrentarlos, confrontarlos. Eso está mal. Eso te va a traer consecuencias y pueden ser consecuencias eternas o simplemente un juicio temporal. Pero va a haber una consecuencia porque el pecado es castigado por Dios. Y es allí, hermanos, donde debemos entrar en plena conciencia y meditar qué estamos haciendo con las vidas de nuestros familiares. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo acerca del pueblo de Israel? Yo soy enviado al pueblo de Israel. Debo salvarlo primero a ellos y después a ustedes. Cuando aquella mujer le decía, dame, a mí también. Él le dice, no lo puedo hacer. Pero como has tenido fe, ya el Señor hace una excepción con esa mujer. Pero nuestra preocupación fundamental, primordial, debe ser nuestro hogar. ¿Para qué? Para que nuestros hogares, nuestra familia, nuestras esposas puedan crecer conforme a la estatura de Cristo. Hermanos que en el andar de la vida se apartaron, ya no es tu responsabilidad. Usted hizo su trabajo. Ya cada quien dará cuenta a Dios por lo que ha hecho. Sea bueno, sea malo, porque Dios es justo y en Él no hay injusticia. Bueno, hermano, hemos visto
cómo Pablo está enseñando a nuestros hermanos de Efesios, cómo él dice que en los cielos y en la tierra hay una unidad en lo que son las familias como tal. Vimos quién nos representaba a nosotros desde el principio. Vimos que ese representante cometió un grave error y dañó una adoración perfecta y única que teníamos con nuestro Padre Celestial, pero vemos que nuestro Señor Jesucristo nos reconcilió con el Padre, trayendo nuevamente una relación estable y única para siempre con nuestro Salvador. Gracias a nuestro amado Dios. Y hermanos, es interesante, pero esto es algo automático. Al yo escuchar que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, murió en la cruz y me reconcilió con el Padre, de lo cual yo estaba, como dice Romano, estaba destituido, estaba expulsado de la gloria de Dios, y Él me ha introducido allí. Eso debe motivar mi corazón para adorar a Dios, para darle gracias a Dios, para alabarlo, porque estaba condenado, no tenía esperanza, iba a ser exterminado por mis pecados. Eso simplemente motiva nuestras vidas a adorar a Dios. Ese hecho tan extraordinario, el cual yo no lo podía lograr, el cual yo no lo podía hacer por mi condición. Entonces, hermanos, es necesario que luchemos para trabajar en beneficio de nuestras familias y de nuestras iglesias locales. Hermanos, tengo 3 resoluciones para esta predicación, y la primera de ellas es: estamos trabajando para que nuestras familias se fundamenten en la verdad de Cristo y en su palabra. Estamos trabajando para que nuestras familias se fundamenten en la verdad de Cristo y de su palabra. Es una gran responsabilidad que tenemos, hermanos, y sí podemos, con la ayuda de nuestro Dios, sí podemos hacer esto. Sí podemos ayudar a nuestras familias y a nuestras iglesias locales a que reanuden esta verdad que nuestro Señor Jesucristo nos enseña por medio de su palabra. La segunda, como líderes y pastores, ¿estamos enseñando esto a nuestras iglesias locales? Como líderes y pastores, ¿estamos enseñando esto a nuestras iglesias locales? Esto se ha perdido de las iglesias, esto del altar familiar, esta motivación a hacer esto se ha perdido mucho, y esto trae como consecuencia una apatía en las iglesias. La tercera y última, abracemos el altar familiar en nuestros hogares con toda responsabilidad para que tengamos hogares fuertes y iglesias fuertes en Cristo Jesús. Abracemos el altar familiar en nuestros hogares con toda responsabilidad para que tengamos hogares fuertes y iglesias fuertes en Cristo. Amén.